Bueno, muchas gracias por venir a todos los amigos y sobre todo muchas gracias por ser amigo, que es algo que, bueno, lo necesitamos la Junta, pero además estamos verdaderamente sorprendidos de la respuesta que ha tenido los ciudadanos asturianos, también hay de fuera, en el apoyo a este museo que se lo merece. Y nosotros lo que queremos es que ese esfuerzo suyo se traduzca en que todavía quieran más al museo. Y por eso, de estas conferencias, que tenemos la suerte de tener pues, personas de una altura intelectual en Asturias que no son insuperables y que además se prestan para venir a compartir con nosotros sus conocimientos. Uno de ellos es Tomás Emilio Díaz, que es compañero mío de bachiller. Pero nada más que eso, porque su carrera profesional es difícilmente superable. Ahora es catedrático honorífico, emérito de botánica, pero lo fue de las universidades de Málaga, León, Santiago de Compostela y naturalmente Oviedo, donde ha sido todos los cargos posibles administrativos, tanto aquí como en León. Y bueno, pues su trayectoria profesional, tanto administrativa como investigadora, tiene una calidad extrema. Su mayor interés está en algo que puede interesarnos a todos, que es la fitosociología, una ciencia que probablemente muchos de nosotros no conozcamos y en la cual él ha desarrollado pues, muchísimo trabajo, porque además él es el presidente de la Sociedad Española y vicepresidente de la Europea o la Mundial, y ha sido coautor de los mapas biogeográficos y bioclimáticos de Europa noroeste, de la península ibérica y Asturias. Naturalmente es director de 20, no sé cuántas tesis, pero 20, ¿no? 20 tesis y investigador principal de un montón de trabajos, que realmente es tanto que probablemente les aburra si les leo todos los estudios. Pero hay algunas cosas que me parecen interesantes porque nos atañen. Por ejemplo, en este momento es el coordinador del estudio del cambio climático de Asturias, del gobierno, que es de una trascendencia bárbara, que además, como él es uno de los mayores expertos en turberas, que es uno de los sumideros más importantes de CO2, sí, pues coincide. Pero además nos interesa mucho porque es una de las personas que está trabajando con más fuerza en la erradicación del plumero. El plumero de la Pampa, que nos invadió por un error de Dirección General de Carreteras, que lo plantó creyendo que iba a ser algo que adornara y ha sido invasivo. Bueno, estas experiencias, que tiene que ver mucho con la biosociología, la fitosociología, es una de las áreas de investigación más importantes de Tomás Emilio. Y hay otras cosas interesantes que también está en el proyecto europeo de Sospraderas, de Interreg Sudoe, para promover la gestión sostenible de prados de siega mesófilos en el territorio. O sea, son, aparte de enormes áreas de investigación de una precisión, o sea, de una profundidad grande, tiene otras que nos interesan porque son casi de necesidad o de divulgación de los resultados. Y otra cosa que a mí me parece que es una colaboración de Tomás Emilio, porque tiene esa faceta investigadora y académica, pero tiene una faceta social importante, que es que ha sido durante 10 años el director científico del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, una de las joyas que tenemos en Asturias, uno de los sitios donde uno va y se asombra de que tan poco tiempo hayan conseguido lo que han conseguido. Es que es fantástico, ¿verdad? Y, bueno, naturalmente es uno de los miembros del RIDEA más activos, fue presidente del grupo de investigación en ciencia durante muchos años, no sé si lo sigue siendo. Y yo creo que hay muchísimas otras cosas, pero como es más importante lo que nos va a decir de la botánica en los cuadros del museo, les dejo con él. Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación, que realmente pues me siento un poco incómodo cuando me hacen estas presentaciones, pero bueno, muchas gracias por la presentación. Agradezco también a todos los amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias que me hayan invitado a charlar sobre este tema que hace ya un par de años traté, que era el aspecto, esta visión botánica, ¿no?, de determinados cuadros. Y inicio esta charla indicando de que el número de cuadros que voy a analizar son un total de 15, que lo revisé pues hace año y pico, hace 2 años aproximadamente, en todo este museo. Los elegí fundamentalmente por 2 cuestiones. La primera cuestión es que me permitía extraer conclusiones botánicas del cuadro. Otra cuestión importante es que eran paisajes de los 15, en su inmensa mayoría asturianos, menos unos pocos, que luego comentaremos, y también que el 50% de los pintores que he elegido son asturianos, ¿no? El resto ya son de fuera de la tierra. Esto me ha permitido pues, hacer un bloque de 15 cuadros que creo que son muy representativos, algunos de ellos de gran interés, y que, excepto los 2 últimos, que tratan sobre, llamemos, cuadros representativos de plantas, flores muy llamativas en jarrones, el resto son de paisajes. E inicio la exposición con un paisaje mítico para Asturias, evidentemente, que es Covadonga, ¿no? Este cuadro de 1856, que se titula La visita de Covadonga, como veis es una pintura de Martín Rico de Ortega, no es asturiano, es madrileño, ¿no?, y que se enmarca, como pongo en el texto, en ese concepto realista de la pintura que se ve perfectamente en el mismo, ya que se destaca clarísimamente pues, esta zona oscura frente a la zona clara, debido a que el cuadro está orientado en ese momento a que el sol daba fundamentalmente a la parte derecha del cuadro y quedando la cueva totalmente en la oscuridad, casi totalmente, ¿no? Esta zona, pues evidentemente lo que permite es no observar la cueva, pero sí observar la colegiata de San Fernando, que se ve ahí perfectamente y que aún se conserva, ¿no? También lo más llamativo de este cuadro es que a la derecha, ahí señalado con el número 1 y también toda esta zona que lo bordea, lo que destaca son ese blanco de las calizas de montaña, es decir, ese sustrato geológico donde un material tan típico de estos territorios norteños como son las calizas llamadas de montaña, tienen otros nombres, pero me vale, que son calizas blanquecinas, muy blancas, contrastan nítidamente con una vegetación que lo soporta y que, en este caso, fundamentalmente se ve aquí con el número 2 en estas laderas del Monte Euseba, que están cubiertas por una vegetación arbolada, toda esta zona de aquí, donde lo que destacan son fundamentalmente los carballos. El carballo es el árbol mítico y típico de la cornisa cantábrica, desde el nivel del mar hasta los 1.200 metros aproximadamente. Carballo, carballo o roble común, porque llega hasta Centro Europa, es muy típico porque las hojas, como veis ahí, son lobuladas, tienen estas bellotas pedunculadas, que es el carácter fundamental, y si queremos distinguir este roble común, este carballo nuestro, frente a otros robles que existen en el territorio ibérico, solamente hay que fijarse no solamente en las bellotas pedunculadas, con este pedúnculo que veis, sino que en las hojas no se observan los peciolos, sino que tienen unos lóbulos basales clarísimamente ocultando al peciolo. Ese es nuestro carballo. Carballo, roble común, cuyo nombre científico, como veis ahí, lo dio Linneo como Quercus robur, ¿no? Pues bien, el carballo es el elemento forestal que en estas laderas del Monte Euseba cubren la superficie juntamente con otros árboles, en este caso, también muy típicos y abundantes, como es el fresno. El fresno, o fresno, nombre científico también Frasinus excelsior, es un árbol que, a diferencia del carballo, como veis ahí, las hojas son fundamentalmente divididas, están formadas por foliolos y, sobre todo, lo que más llamativo son sus frutos, que son unos frutos alados, llamados sámaras, aquí veis un grupo de ellos colgando, y que se asocia perfectamente con los carballos. Fresnos y carballos,
elementos fundamentales. Y juntamente con el carballo es algo también consustancial en nuestros bosques, en nuestras formaciones forestales, como no, el castaño. El castaño, conocido científicamente como Castanea sativa, de Linneo, todavía en algunas prensa leemos que el castaño, aquí en el norte de la península ibérica, fue introducido por los romanos. Eso no es cierto. Según los datos de los análisis palinológicos realizados en las turberas en estos territorios, antes de que hubiera aquí hayas, ya había castaños. Por lo tanto, el castaño es muy anterior a la llegada de los romanos. Eso sí, los romanos necesitaban un alimento importante que conocían muy bien en Italia, y es que, lógicamente, las castañas tienen un valor nutritivo muy elevado. Lo que hicieron es, vieron aquí castaños y difundieron su cultivo en Asturias. Y eso también se nota en los análisis polínicos. El número de polen que hay antes y después de la venida de los romanos es el triple. Es decir, los romanos lo que hicieron fue difundir el castaño, no introducirlo, difundirlo. Por lo tanto, el castaño es tan autóctono o más autóctono que el carballo, que el fresno, y no digamos que la haya, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un elemento muy importante que es el castaño, que juntamente con los carballos y los fresnos, también los arces, como vemos ahí, los avellanos, las yumberas, es decir, el ulmus y las hayas, forman nuestras típicas carballedas, carballedas sobre sustratos ricos, sobre calizas fundamentalmente y margas, que es el bosque potencial de estos territorios norteños ibéricos, de zonas bajas, evidentemente, ¿no? Y esto, evidentemente, Martín Rico y Ortega lo reflejó perfectamente en esta imagen que se ve aquí de las laderas de la Euseba, con el número 2, en estas formaciones tan típicas, ¿no? Como ya hemos dicho, la vegetación potencial de estos territorios del norte ibérico, sobre calizas, son estas carballedas, que llamamos carballedas eutrófas, es decir, de suelos ricos, eutrófos, con arces, fresnos y también castaños, ¿no? Y esto es lo que podemos comentar en principio de este primer cuadro de la visita a Covadonga, que es un paisaje mítico, ¿no? El segundo cuadro que vamos a comentar, como veis ahí, es la llamada Romería Gallega, de 1883, que ha sido pintado, como veis ahí, por Eugenio Lucas Villamil, también madrileño, y que representa una típica romería gallega, que podría ser tanto una romería asturiana, porque las romerías asturianas y las gallegas se caracterizaban siempre porque se hacían siempre en bosques abiertos, adhesados, ¿no? Y allí se mezclaba la devoción religiosa, la historia, la tradición, los festejos, lógicamente los almuerzos y grandes comidas, como se ve aquí la gente ya está preparándose para comer, y eran utilizados fundamentalmente estas áreas de sombra para hacer las romerías. Tenemos en Asturias, quizás uno de los más llamativos carballedas de este tipo, es la de Tragamón, en el Jardín Botánico de Gijón. Esta carballeda ha sido durante centenares de años el lugar donde se hacían las romerías de Gijón y que fue utilizado también desde el punto de vista político, porque ahí también se hacían las asambleas del Partido Socialista durante el franquismo. Y ahí está una carballeda que es muy parecida a esta, con unas matices que ahora comentaremos, ¿no? En estas carballedas, que es la misma parecida a las carballedas que vimos anteriormente en Covadonga, porque estamos a la misma altura, estas carballedas, el elemento fundamental es el carballo otra vez, con un matiz. Aquí escribimos carballo con Y y en Galicia con L, carballo, carballo. Es el mismo, evidentemente, porque es endémico de aquí, o roble común, Quercus robur. Ese es el elemento dominante de estas carballedas. Pero en este caso, como estamos en Galicia, y podemos ver ahora, con el número 1 señalamos lógicamente el carballo, ¿no? Son esos árboles esbeltos, evidentemente, con ramaje muy oscuro, hojas muy oscuras. Ahí tenemos de nuevo la fotografía de las hojas del carballo, con sus, lógicamente, bellotas pedunculadas, que es el carácter fundamental, y al lado de ellos aparecen otros árboles, que están ahí señalados con el número 2, de hojas un poco más claras, y que vemos a continuación, y que es el abedul. Pero el abedul ibérico, o abedul, para otros autores, celtibérico,
Científicamente se conoce como Bétula celtibérica, que fue descrito por unos portugueses hace ya más de 200 años, ¿no? Y es un árbol exclusivo del noroeste ibérico. Se extiende desde Cantabria hasta Galicia y llegando al sur, por el sur hasta el centro de Portugal, ¿eh? Todo el noreste ibérico es el área de expansión de este abedul ibérico, que es muy típico por estas hojas, como veis ahí, un poco rondindales, con unos dientes irregulares, y luego pues aquí se ve perfectamente la inflorescencia, en este caso masculina, ¿no? Son amentos masculinos. Pues bien, estas carballedas de castaños, que también hay, evidentemente, aquí no está reflejado ninguno, con carballos y con abedules, son las llamadas carballedas oligótrofas. Carballedas oligótrofas. Oligos son pobres, es decir, suelos pobres. Las que vimos en Covadonga, las que cité en Covadonga, eran las carballedas ricas, de suelos ricos, eutrofas. Y estas en Galicia son las carballedas oligótrofas, porque en Galicia no hay calizas. Y si no hay calizas, el sustrato dominante son pizarras, areniscas y cuarcitas, es decir, suelos pobres en bases. Y sobre ellas aparecen estas carballedas donde hay abedules, cosa que en las carballedas eutrofas no hay abedules, ¿eh? Es el carácter. En cambio, sí, en ambos casos puede haber castaños, evidentemente. Tampoco aquí hay mucho fresno, ¿eh? Como se ve aquí en esta carballeda gallega, pues evidentemente fresnos muy poquitos y sobre todo lo que dominan son tres elementos: carballos, abedules y castaños, ¿no? Estas son nuestras carballedas. Si sumamos los dos carballedas que hemos dicho, ocupan casi el 80% de la superficie potencial del territorio del norte de la península ibérica, estos dos tipos de carballedas, y que están muy bien reflejadas en estos paisajes, en este caso en este paisaje de Eugenio Lucas, de la romería gallega, ¿no? Que, repito, es igual en estructura y composición que una romería asturiana en tierras pobres, como son las pizarras, areniscas, etc., ¿no? Bien, dicho eso, vamos a ver el tercer cuadro que vamos a comentar, ¿no? Se titula, como ven ahí, Paisaje siglo XIX. Aquí hay una discusión sobre quién lo pintó, ¿no? En la etiqueta del cuadro dice que es un cuadro anónimo, pero hay otros autores que consideran que ha sido Casimiro Sáenz y Sáenz el autor de este cuadro. Casimiro Sáenz y Sáenz es un pintor cántabro, que sabemos bastante de su trayectoria, ya que se movió exclusivamente por los territorios de Palencia y de Cantabria, casi exclusivamente, un poco de Burgos, del norte de Burgos. Por ahí transcurrió su vida, ya que falleció, bueno, bastante joven. Bien, ahora vamos a comentar un aspecto de este paisaje que ven aquí. Este paisaje, tal como se ve, es un paisaje típicamente mediterráneo, no es del norte de España. ¿Por qué decimos que es mediterráneo? Pues evidentemente es un paisaje mediterráneo porque aparecen, como vamos a ver aquí, en la parte superior, pues esas manchas oscuras, señaladas con el número 1, que corresponde a encinas o carrascas. Es decir, ese árbol que veis ahí, de hoja perenne, dura, rígida, a veces pinchosa, con esas bellotas sentadas, muy pronunciadas, también es una fagacia, es un género Quercus, ¿no? En este caso es Quercus rotundifolia. Quercus rotundifolia es la encina mediterránea 100%, que evidentemente nos llega un poco, nos han quedado reductos en la cordillera cantábrica, subiendo el Pajares, vemos a mano derecha bosques de Quercus rotundifolia todavía, porque no hay que olvidar, haciendo un inciso, que este territorio en el terciario, esta cornisa cantábrica, era mediterránea. Y la vegetación que había era mediterránea, es decir, había encinas. Luego fue ese cambio climático, que siempre ha habido cambio climático, que transformó con una sequía estival muy importante, disminuyó la sequía estival y pasó de ser un clima mediterráneo al clima que tenemos ahora, que es el templado. Con lo cual, el carballos, los robles, etcétera, etcétera, son los dominantes. Con el cambio climático que estamos viendo, lo que va a ser es un proceso de mediterranización de estos territorios, es decir, volveremos a ser mediterráneos, con todos los pros y contras que eso significa. Es decir, esta vegetación de nuestras encinas, que ahora están relitas, en un futuro, dentro de 100 años, serán las dominantes. Y posiblemente en algunos sitios el carballo tendrá que acogerse a aquellas áreas
donde el microclima le permita sobrevivir, como ahora están sobreviviendo las encinas, bajo un microclima submediterráneo. ¿De acuerdo? Eso es una idea con este paisaje, ¿no? Por eso decía, este paisaje que nos ha pintado este autor es un paisaje típicamente mediterráneo. Juntamente con esto podemos destacar la presencia con el número 2 de estas zonas de áreas de cultivo abandonados, que no nos dicen nada, pero con el número 3 hemos destacado, como se ve ahí perfectamente, unas manchas de un verde más claro que corresponden ni más ni menos que a lo que llamamos el olivo, que puede ser acebuche, olivo silvestre, o la europea, elemento típicamente mediterráneo, realmente. Y luego aparecen entre ellas estas plantas, con el número 4, que son las llamadas pitas, o ágaves, que es evidentemente una planta de origen, lógicamente, no es de nuestro mundo, son originarias de América Central, fundamentalmente México y sus alrededores, y que fueron traídas a Europa pues ya a final del siglo XVII y XVIII, y se introdujeron los territorios mediterráneos del centro y sur de España. Estos, evidentemente, no están en el norte, y por eso digo que es muy posible que este cuadro haya que considerarlo como anónimo y no sea el escritor cántabro el autor de esto, porque ese autor nunca recorrió el centro y sur de la península ibérica. Siempre estuvo en el norte. Por tanto, este paisaje no pudo verlo. Por tanto, es muy posible que haya que seguir admitiendo que esto es un cuadro anónimo, que no sabemos de quién es, ¿no? Bien, el cuadro número 4, en este caso, pues es algo ya un paisaje más próximo a nosotros. Es la llamada tarde, visita del Nalón, cerca de San Esteban de Pravia, o sea, muy cerca de aquí. Está fechado en 1869 y el autor es Ramón Romea Izquierra. Era un zaragozano que vivió mucho tiempo aquí en Asturias, murió en Oviedo, y al cual pues, se le ha dedicado una calle. Hay una calle, la calle de Ramón Romea, es una calle de Oviedo, dedicada a este pintor, ¿no? Realmente, este pintor fue profesor, lógicamente, de toda la Escuela de Bellas Artes de Oviedo, tuvo un gran arraigo aquí, ahí tenemos su fotografía, ¿no? Y tiene diversos trabajos de paisajes. Para mí el que más me ha gustado siempre ha sido este de la tarde. Primera, la razón es que ha sabido hacer un contraste muy interesante de la luz, como se ve ahí, ¿no? Al fondo, evidentemente, tenemos las sierras de Fontebona y Sandamías, que son las que dan esa luz, ¿no?, del atardecer, y ahí con el número 1, ¿no? Y luego ya en la oscuridad, en la parte ya inferior, tenemos el río Nalón, evidentemente, y a ambos lados hay dos aspectos importantes. Por un lado, lo que está ahí señalado con el número 2, que es ni más ni menos carballedas, oligótrofas, de las que ya habíamos comentado en Galicia. Carballedas con castaños, con abedules, y en cambio, al otro lado del Nalón, lo que domina son las calizas. Entonces, con el número 3, que ven aquí detrás, son las carballedas eutrófas. Las carballedas sobre suelos ricos, donde además de carballos y además de castaños, ya no hay abedules, pero hay fresnos, hay pláganos, hay negrillos, etcétera, etcétera, ¿no? Es otra estructura forestal, pero son los dos bosques típicos de estos territorios bajos, como yo os decía, de la cordillera cantábrica, ¿no?, del norte de la cordillera cantábrica. Luego, otra cosa importante es que en el número 4 pues, hay unos bosques de ribera en el cual, en las zonas más próximas del río, ahí señaladas con el número 4, nos aparecen los sauces. Tenemos en Asturias una gran cantidad de sauces, y ahí se puede ver algunos de ellos porque se pueden distinguir las hojas estrechas, ¿no? Quizás el más abundante, el más llamativo, el más vistoso, sea el que traigo yo en la fotografía, que es el Salis alba, o sauce blanco, ¿no? Este que es el de mayor tamaño, que vemos en las riberas de los ríos, que de lejos y debido a la luz brilla constantemente sus hojas porque las hojas están cubiertas de unos pelos sedosos, aplastados, pegados contra la epidermis, y le hace brillar. Brilla, es muy brillante el Salis alba, ¿no? En cambio, los otros sauces que ahí señalo, como el Salis fragilis o el Salis atrocineria, los pelos que presentan las hojas son erguidos y entonces ya no refleja la luz y ya no tiene esa brillantez del Salis alba. Por eso digo que es el más importante.
También, evidentemente, en este caso, pues van a aparecer, juntamente con estos sauces, fresnos, Fraseínus excelsior, también en el borde del río, o olmos o pláganos. En este caso, el plágano más típico, o arce, es el Acer pseudoplatanus. Como se ve, las hojas se asemejan un poco a los plataneras de jardín, por esas hojas lobuladas, aunque los plátanos de jardín tienen las hojas, los lóbulos muy pinchudos, muy agudos, aquí son más redondeados. Y luego, lo que son absolutamente distintas frente a los plátanos son sus frutos. Estos frutos alados, que son las llamadas disámaras, porque están formados por dos partes aladas, son muy llamativos y son muy abundantes en todos nuestros parques y jardines. Aquí en Campo San Francisco, pues tenemos más de 150 ejemplares de este Acer pseudoplátanos. Es uno de los más comunes en nuestros parques y jardines porque da mucha sombra, son muy resistentes, etcétera, etcétera. Y son típicos de estos bosques de ladera, ¿no? Bien, con eso dejamos ya el número 4, pasamos al 5, y ahí ya nos acercamos a nuestras románico asturiano, ¿no? San Miguel de Lillo, o Liño, depende, parece ser que hay que llamarlo Liño. Un cuadro pintado en 1845 por Vicente Arbioli Rodríguez, en este caso también madrileño, y que representa este cuadro quizás la imagen más antigua que se conserva, pictórica y también fotográfica, como queramos llamarla, de San Miguel de Lillo. Estamos hablando de 1845, cuando se observa perfectamente que en la parte superior está absolutamente desvencijada, se está cayendo. Vemos, evidentemente, cómo estas fachadas, esta es la ladera del Naranco, la parte donde está el número 2, y tenemos, lógicamente, la fachada septentrional y la fachada occidental. Sobre la fachada occidental y septentrional vemos que asciende todo un ramaje que veis ahí, con el número 1, que es ni más ni menos que, por desgracia, una hiedra. La hiedra es una raliácea, en este caso la especie ya deja de ser lo que siempre se pensaba que era esto, la hiedra Hederaelis, no, esto es Hedera hibernica, porque fue una hiedra descrita en Hibernia, es decir, en Irlanda, ¿no? Y esa es la que tenemos en todo el norte de España, la dominante, Hedera hibernica, ¿no? El problema de esta hiedra, que se ve aquí la fotografía de la misma a la derecha, es que ahí tiene sus flores y frutos, tiene dos tipos de hojas, las hojas enteras son sin lóbulos en las ramas floridas, mientras que las ramas, las normales que vemos en toda la calle, de las ramas estériles son lobuladas. Entonces es muy fácil. Pero ¿qué le pasa a la hiedra? La hiedra es un problema, ya que sus raíces se meten entre las fisuras de las piedras, entre los muros, se alimentan lógicamente, van desgastando y alimentándose del cemento de unión de estas piedras y provocan el desmoronamiento de los muros. Por eso la hiedra nunca me ha gustado verla, sobre todo edificios, cuando veo hiedra es que si son de muros de estos viejos puede caerse todo abajo, ¿no? Debido a esa actividad que tiene la hiedra de penetrar sus raíces a través de las piedras. Pues bien, esto es lo que le ocurrió a San Miguel de Lillo, o Liño, y entonces observamos que toda la superficie, incluso las cubiertas, están llenas de esta hiedra. En esta imagen, que repito, es la primera vez que se pinta o se fotografía a San Miguel de Lillo en 1846, ¿no? Luego, evidentemente, con el número 2, ahí señalado, son las laderas lógicamente, del Naranco, y ahí observamos otra vez la Carballeda. Las carballedas, carballedas, lógicamente, con fresnos, arce, estilos, es decir, carballedas ricas en suelos ricos, porque son calizas lo que hay ahí, y que en el sotobosque pues, son muy abundantes, entre ellas pues, el majuelo, o espinalbar, y como no, el carrasco, el acebo, ¿no? Viles aquifolium, cuyas flores no las tenemos aquí, tenemos sus frutos, sus bayas rojas y sus hojas duras, rígidas, espinosas, que tienen espinas como defensa de la planta frente, lógicamente, a los herbívoros. En zonas altas de la planta no necesitan espinas y vemos que hay acebos en la parte alta con hojas enteras sin dientes, porque son un sistema de defensa, ¿no? Luego, en la zona 2, pues evidentemente están ahí las carballedas,
en su base tenemos escaramujos, rosas silvestres, laureles, zarzas, hartos, ya hablaremos de ellas, e incluso algunas plantas anuales o perennes. Este sería el cornejo, el corno sanguíneo, también el sotobosque de estas carballedas, y luego también nos aparecen algo que está ahora ya en flor, que se puede ver, que son las primaveras, las prímulas, ¿no? En este caso la prímula acaulis, porque no tiene tallo, acaule, y que aparecen ahora muy frecuentemente en el sotobosque de nuestras carballedas. Y luego, al fondo, con el número 3, tenemos las praderías, estos prados, que ya comentaremos luego, que es lo que todavía se conservan perfectamente en estas zonas, ¿no? Bien, pasamos al número 6, también en este caso un paisaje típicamente asturiano, pero del occidente de Asturias. Visita del monasterio de Hermo, 1886, que hizo Luis Álvarez Catalá. Ha sido, lógicamente, este madrileño, un gran retratista y también pintor de paisaje, ¿no? Y lo hizo aquí porque su padre era, como digo ahí, oriundo del monasterio de Hermo, y que pasó este pintor su infancia en este territorio y lo conocía muy bien, ¿no? Por lo tanto, pues, este territorio que actualmente forma parte de lo que es el Parque Natural de la Fuente del Narcea de Begaña y Díaz, pues es un territorio realmente muy llamativo, pero que ahora comentaremos que es bastante uniforme debido al sustrato que tiene. En esta fotografía de este paisaje, en la parte inferior vamos a destacar esta empalizada, que está hecha por bérganos. El bérgano son ni más ni menos que las piezas verticales que forman la empalizada, que están hechas fundamentalmente o de roble, de Quercus robur, o de castaño, uno de dos, siempre. Y luego, para mantenerlas erguidas, aparte que están clavadas, vemos también una estructura de fibras más o menos gruesas, que son tallos, fundamentalmente o de salgueras, es decir, sauces, o de avellanos, que permiten atarlas y mantenerlas erguidas. Este sistema de bérganos es algo típico de la zona occidental y suroccidental de Asturias, del noroeste de León y también de Portugal. Es decir, de aquellos territorios que no tienen sustratos calcáreos que permita el desarrollo de las sebes, que es lo que tenemos aquí en la zona central y oriental de Asturias, que es lo que delimita los prados. En estos territorios no hay sebes, porque el sustrato no lo permite. Y entonces han tenido que utilizar para delimitar las fincas o estos bérganos, que son ni más ni menos empalizadas, o bien lascas de pizarras, que también se ve, o de piedras cuarcíticas, que son los tres elementos fundamentales en la delimitación de los muros. Vamos, muros y fincas. En cambio, en la zona central de Asturias y en la zona oriental, igual que en Cantabria, se utilizan las sebes, que hablaremos de ellas un poco luego largo y tendido, ¿no? Las sebes. Pues bien, luego en la zona central del cuadro se observa claramente esos cultivos, prados, evidentemente de siega y diente, también, ahí como se ve perfectamente, hay cultivos hortícolas, hay pues cultivos de maíz, de fabas, de rabizas, navizas, en esa zona central del cuadro, y luego también se observa las casas con esos tejados de pizarra típicos de la zona occidental de Asturias y de Galicia, evidentemente, porque allí con esa pizarra no se utiliza la teja, nunca. Y ahora, claro, además está prohibida utilizar teja en esos territorios. Ahora, pues bien, por encima de esas caserías, ¿qué vemos? Un paisaje en el cual destaca un bosque que sale entre la bruma, un bosque oscuro, en el cual se puede precisar que es un hayedo. Es el hayedo de Hermo, el hayedo de Hermo, que es uno de los bosques típicos de estos territorios, sobre sustratos silíceos, donde el haya, Fagus sylvatica, ahí tenemos la fotografía del mismo, es elemento consustancial. Estamos hablando de un territorio que está por encima de los 1.200 metros de altura y, por lo tanto, ya el haya es un elemento dominante, ¿no? Las hayas se caracterizan, como ven ahí, por sus hojas enteras, bueno, como la mayoría, pero hay un carácter que nos permite identificar el haya de hoja entera frente a cualquier otro árbol del norte de la península ibérica, y es que, si se fijan, en el borde de las hojas tiene unos pelitos blancos. Nada más que mirar, hoja con pelitos blancos es un haya, no hay vuelta de hoja. Es el mejor carácter taxonómico para distinguir un haya de otros elementos arbóreos, ¿no?
Y además veis ahí también sus ayucos, es decir, los frutos que se han abierto ya, muy típicos, con estas nueces en su interior, que también son comestibles y que son muy típicos de estos mundos. Pues bien, estos hayedos, que ya aparecen en las zonas bajas, medio bajas, de la zona occidental, corresponden a lo que llamamos, como nombre llamemos popular, hayedos orocantábricos oligótrofos con abedul. Orocantábricos, es decir, de la montaña cantábrica, porque Cangas de Narcea es montaña cantábrica. Oligótrofos, porque crecen exclusivamente en sustratos pobres en bases, aniscas, cuarcitas, pizarras, fundamentalmente. Y también con abedul, porque el abedul es elemento también muy propio de los hayedos, aunque solamente se encuentra en el margen, en el borde del hayedo. En el interior del hayedo, el haya elimina a cualquier competidor. Y en la zona central, los hayedos son monoespecíficos. Son el haya y solamente el haya. Nos quedan solamente algunos árboles en la periferia del bosque. Son abedules en este caso. Bueno, este es el aspecto de ese territorio, ¿no? Que es realmente muy llamativo. Bien, pasamos a otro paisaje. El Nalón, a su paso por las Caldas, pintado en 1915 por Telesforo, Fernández Cuevas y García de la Mata. Este es un obetense. Y yo de esta pintor, pues tengo la suerte que en mi casa tengo un cuadro de él, ¿no? Un cuadro de él, también un paisaje de las proximidades de Oviedo, y Telesforo, Fernández Cuevas, fue un gran pintor, pero que tuvo pues una vida realmente tremenda. Vivió de la caridad, y el cuadro que tengo yo lo entregó él a unos familiares de mi mujer por los servicios, por la comida que le daban todos los días por la mañana. Es tremendo, pero así vivió este señor, con unos cuadros realmente muy llamativos. Y quiero hacerle en este caso un homenaje a Telesforo Fernández Cuevas, mediante este cuadro, que representa ni más ni menos al Nalón cuando pasa por las Caldas, ¿no? Ahí vemos fundamentalmente en este cuadro la Sierra del Naramo al fondo, evidentemente, el río Nalón, las pedreras del río Nalón, porque ya estamos ya cerca de su desembocadura, y luego, evidentemente, con la terraza fluvial aparecen unas formaciones arboladas que tenemos, evidentemente, con el número 2 y 3, lo que son, evidentemente, las zonas más llamativas, que son las de la Aliseda. Es decir, las alisedas son los bosques de ribera, los típicos bosques de ribera que están un poco más alejados del afluente, del agua, después de las saucedas, las alisedas. Es decir, bosques ribereños dominados por el aliso o humero. Ahí tenemos las hojas del aliso humero, también de hojas enteras. Cualquiera así podría decir, parece un haya, un fagus, ¿no? Pues se le mira el borde y no tiene ningún pelo, por lo tanto no hay problema, y es hojas mucho mayores. Ahí se ve también en la fotografía pues los amentos masculinos de este aliso, ¿no? Juntamente con el aliso, en estas bosques de ribera, hay fresnos, lógicamente, hay carballos, porque el carballo también le gusta la humedad, ¿no? Y luego ya en la zona más alta, con el número 3 y con el número 4, están ya las carballedas. En este caso, carballedas sobre sustratos calcáreos, carballedas eutrófas ricas, con carballos, fresnos, tilos, olmos, mientras que en la zona 4, en la zona más silicia, pues son las carballedas oligótrofas. Como veis, estamos repitiendo un paisaje, porque estos cuadros están siempre hechos en Asturias a una misma altura, más o menos, es decir, en las zonas medias bajas, con lo cual la vegetación potencial siempre es la misma, no varía mucho, como luego veremos. Bien, con esto pasamos a unas zonas más bajas. En este caso es Camino del Jollosón, en Jove, Gijón, un cuadro de 1923 hecho por una gran pintora asturiana, Carolina Castilla y Díaz, que ha sido muy poco conocida y reconocida, pero yo creo que es una de las grandes pioneras del postimpresionismo. Es decir, con pocas pinceladas reflejan una realidad, en este caso, como vamos a comentar, un paisaje que corresponde al paisaje del distrito biogeográfico obetense, que ya comentaremos a continuación, ¿no? Este paisaje es a simple vista pues, difícil de interpretar, pero sabiendo que esto es Camino del Jollosón, está en Jove, evidentemente ya sabemos
que ni más ni menos que los sustratos sobre los que se desarrolla son sustratos silíceos, son areniscas, ahí el color marrón que se ve en el camino lo indica, y luego vemos con el número 1, evidentemente, pues una típica sebe o zarza. Las sebes o zarzas, el elemento fundamental de las mismas, ¿qué es? Pues evidentemente es lo que llamamos científicamente el rubus unifolius, es decir, lo que llamamos, como es ahí, nombre popular, la zarza, sebe, arto, etcétera, etcétera. El rubus unifolius es una rosácea que da las moras, son zarzamoras, las moras que veis ahí, y que son lo que delimita el límite entre el bosque con el número 2 y el camino. Es una orla defensiva, porque no lo vamos a olvidar, todo el mundo lo conoce, pero las sebes son espinosas. Evita la penetración de los animales y del ser humano. Es una orla de protección, orla forestal de protección. Exclusiva de los territorios, en este caso, aquí son oligótrofos, porque hay areniscas, pero como está en contacto con las calizas, también puede surgir a esto. Las sebes son exclusivas de los territorios del centro y oriente de Asturias, también de Cantabria y también del País Vasco. Es decir, de aquellos territorios donde hay calizas. A partir del Narcea en Asturias hacia el occidente, las calizas desaparecen o no ocupan ni el 1%, por lo tanto ya no hay sebes. Y aquí la sebe siempre se ha utilizado como delimitación de fincas, siempre. Pues bien, esta es la sebe que hay ahí, y por encima, evidentemente, tenemos, lógicamente, ¿qué es? Pues nuestras carballedas. Nuevamente una carballeda con fresnos, con avellanos, con pláganos, con castaños y con carballos. Es decir, una carballeda eutrófa, porque estamos en un territorio bastante rico, ¿no? Luego, observamos que al fondo, con el número 3, aparecen unas estructuras altas, elesvadas, que por la forma del crecimiento no se distinguen las hojas. Yo creo que es un chopo negro, Popus nigra, ¿no?, que siempre se colocaba en el borde de los caminos, sobre todo para dar una especie de sombras. Este es el final del muro, y detrás del muro, con el número 5, hay un cultivo de coníferas. Por aspecto son pinos, posiblemente pinares de pinos radiata o pinos de pino marítimo, ¿no?, pero un cultivo de pinos, ¿no? Y en conjunto, pues Carolina, esta pintora, ha sabido representar clarísimamente cuál es el paisaje muy sintético, visual y rápido de lo que es la zona central de Asturias, zonas bajas, en este caso la zona de Jove, en Gijón, ¿no? Bien, y pasamos de Gijón a Oviedo. Tenemos Vista de Oviedo, de 1915, de Manuel Arbolella, también este es asturiano, ¿no? Y realmente, al igual que sucedía en el cuadro anterior, es una visión impresionista de Oviedo desde la falda sur del Naranco. Ahí tenemos, en el fondo, vemos la torre de la catedral, es lo llamativo. Y detrás de él, sumidas entre esas, llamemos, nubes que parece que están descargando agua, se encuentran las estribaciones de la cordillera cantábrica. ¿Por qué decimos que se está lloviendo? Porque si observáis, aquí hay un cura que lleva un paraguas abierto y que no creo que sea por el sol, debe ser que está lloviendo, ¿no?, aquí debajo, donde pongo la flechita, ¿no? Pues bien, vemos en este paisaje de Oviedo, Vista de Oviedo, pues a la izquierda, aquí arriba, pues fragmentos de las carballedas eutrófas. Este árbol que está desvencijado es un fresno, que es lo que le ocurre muchas veces a los fresnos cuando le cae un rayo encima, ¿no?, queda absolutamente desvencijado. Y debajo la sebe, la orla, que son las sebes que se encuentran en toda esta zona. Este es el camino, y fondo, pues tenemos lógicamente los prados delimitados por las sebes, de color más oscuro, típicamente de estos territorios. Y el fondo es Oviedo. Eso es quizás el paisaje que vemos aquí. Es decir, la vegetación potencial que hay en todo este territorio, igual que la que ahora, son carballedas. Y toda esta ladera que se extiende entre el Monte Naranco y las proximidades de Oviedo son bosques de carballos sobre suelos ricos, es decir, carballedas eutrófas, con fresnos, con avellanos, carballos, castaños, tilos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería lo más significativo de este territorio. Bueno,
Y con el número 10 cambiamos de territorio. Vamos a León. El Negrillón de Boñar, que me ha gustado porque es una pintura de un árbol específico que vamos a comentar un poquito. Es de 1928 y es de Luis Menéndez Pidal, un asturiano, que bueno, nació en 1861 aquí, lógicamente en Pajares, Lena, que conocía muy bien este territorio. Tenemos ahí su autorretrato. Y el Negrillón de Boñar, este es el cuadro, ¿no?, pintado en 1928. El Negrillón es ni más ni menos un olmo. El olmo común o negrillo, Ulmus minor, de Miller, ¿no?, que en Boñar lo llamaron siempre Negrillón, el Negrillón, debido fundamentalmente, se ve perfectamente en la fotografía que se hizo hace más de 35 años, y en el cuadro de 1928 de Luis Menéndez Pidal, ¿no? Es un enorme ejemplar de gran estatura y con un tronco enorme, ¿no? Bien, el Ulmus minor, o negrillo, o negrillón, ¿no?, pues son árboles típicos o naturales del norte de África, también de toda Europa, y muy abundantes en las riberas de los ríos, en la zona mediterránea, y aquí en el norte de España estaban en las carballedas, es lo más normal. También muy utilizado en parques y jardines. En el campo de San Francisco teníamos varios negrillos, y había un negrillo enorme en el Reconquista. Todos se nos murieron, igual que este. Lógicamente, como ahora veremos, pues fue afectado por una enfermedad, por un hongo, que acabó con todos ellos. Ya quedan muy pocos negrillos y los que quedan están muy tocados, ¿no?, que es lo que le ha pasado al Negrillón de Boñar, ¿no? Este Negrillón, pues, ocupa en Boñar una zona céntrica, no sé si conocéis Boñar, con insignios notables. Está en la plaza fundamental propia, ¿no?, la plaza del Negrillón. Se caracteriza fundamentalmente, como todos los olmos, por sus hojas bastante rígidas, enteras y, como veis ahí, puestas alternas sobre las ramas, pero muy rígidas y con el borde más o menos dentado. Y además los olmos, los negrillos y similares, tienen unos frutos muy típicos. Son unos frutos alados, un ala que rodea totalmente a la semilla, que le permite la diseminación de los mismos por el viento, ¿no? Este es el aspecto de todos los olmos. Los negrillos se caracterizan fundamentalmente por la tipología de sus frutos, que son pequeñitos, tienen forma de corazones, como se ve en esta fotografía, en forma más o menos acorazonada, ¿no? Pues bien, el negrillón era un árbol muy conocido en Boñar, que dio lugar a que, como ven ahí, pues todavía se recuerda, ya que, por ejemplo, hay embutidos al negrillón, de carnicería Masi, la cafetería El Negrillón, en Boñar, es decir, era un árbol que parece ser, no hay datos, que ya estaba presente en 1574 en Boñar, según datos recogidos por el párroco de la iglesia que estaba al lado, de San Pedro, que en 1574 ya estaba este árbol. No lo pongo en duda, habría que hacer los análisis dendrocológicos de sus ramas y de sus troncos, pero ya no queda nada de él, evidentemente. Lo que ocurrió, como siempre, fue la grafiosis del olmo, ¿no?, que luego afectó a todo el territorio y que ya en 1990, y se ve esa fotografía, ya estaba afectado el árbol, como afectó a todos los árboles de negrillos del mundo. Ya a partir de 1990 se murió el árbol y quedaron solamente el tronco en el medio de la plaza. Ahí lo ven, el tronco. ¿Y qué ocurrió? Que hubo que talarlo porque se cayó una rama, estaba muy mal, se cayó una rama encima de un edificio y hubo que talar el árbol. Entonces se acabó ya el negrillón de Boñar y solamente queda en el recuerdo de la gente ese negrillo. Como yo dije en su día, se podía haber hecho otra cosa, que era, bueno, plantar otro negrillo allí, pero no se ha hecho. Debe ser porque les da pena recordar el negrillón que conocía, lógicamente, allí todo el mundo, ¿no? Bien, esto es la historia de este negrillón, de este árbol un poco famoso, ¿no? Cambiando nuevamente, volvemos otra vez a Asturias en el paisaje, nos vamos a 1906, un poco antes, y es el cuadro La Vuelta de Pin de Rosa, ¿no?, La Vuelta de Pin de Rosa, de José Uría Uría, otro asturiano,
muy conocido, nacido en 1861, que este óleo representa al indiano que vuelve otra vez a su tierra, que vuelve otra vez a esta zona que sabemos muy bien que es en Meres, en concejo de Somiedo, Somiedo Siero, y este paisaje que ven aquí reflejado es actualmente, aquí abajo, hecho pues un fragmento de fotografía aérea, y este recuadro que se ve aquí en rojo es la zona que pintó José Uría de Uría cuando, teóricamente, este indiano regresaba a su pueblo. Aquí se ve, llega el indiano con su mujer, supongo, y sus hijos, desciende del tren, aquí está la estación del tren, por eso podemos perfectamente, esta es la estación del tren, que es esta, y podemos identificar perfectamente eso, entra en esos prados, que se ven aquí perfectamente, todavía se conservan, este es el prado, este que ven aquí, y se ve cómo las trabajadoras y trabajadores de la siega ven cómo llega el indiano. En este aspecto, pues, se refleja perfectamente la labor del trabajo de esta gente segando, ni más ni menos. Aquí vemos el prado de siega con el número 2, un prado de siega y diente, porque los prados de siega se segaban 2 veces al año y se metía una vez el ganado, es la forma de mantener los prados, ¿no? Y se segaba fundamentalmente en el verano, por eso está la gente a la sombra, y se acumulaba, lógicamente, en estos balagares, que luego estos balagares, una vez secos, se iban a la tenada y pasaba el invierno y servía de alimento al ganado, vacuno y de que fuera, durante toda la época invernal, ¿no? Pues bien, en este caso tenemos en este paisaje el prado de siega típico, muy diverso, evidentemente, y encima la gente está a la sombra ¿de qué? De un árbol, ¿no? ¿Qué árbol es este? Evidentemente, si vemos estos árboles y ya con el número 1, evidentemente, distinguimos antes de entrar en los árboles el aspecto claramente diferenciado, porque Uría lo había diferenciado perfectamente. Por un lado, en la sombra, la gente del pueblo, y a la luz, el indiano que llega, se supone, esa luz indica que es una gente muy rica, ¿no? Muy destacable. Y eso es quizás los dos contrastes paisajísticos y de gente de este óleo tan interesante, ¿no? También, pues, se refleja el 1, evidentemente, estamos debajo de un fresno, que sería el que veis aquí, se ve claramente las hojas divididas, y significa que este prado se construyó bajo una vegetación potencial de una carballeda, con carballos, con fresnos, con tilos, con olmos, y como siempre, se utilizó parte de la carballeda para hacer el prado. Es el uso normal y la obtención normal de prados, a partir de carballedas, los ricos, evidentemente. Luego se ve perfectamente aquí otro de los cultivos de este territorio, con el número 4 es un maizal, el maíz, evidentemente. Esto significa que es una planta forrajera, con las mazorcas de maíz no solamente se alimentaba el ganado, sino también se alimentaba a esta gente que trabajaba en la tierra, ¿no? Y es quizás lo más llamativo del cuadro, el primer contraste de la gente, del indiano y de la gente del pueblo, y también cómo están descansando después de esta labor dura, veraniega, debajo del fresno que le da sombra, ¿no? Bien, pasamos a otro paisaje, costero en este caso, que son las marismas del Recatón, de 1917, obra pictórica de Florentino Soria González. En este mapa que ven ahí, que son la situación, las marismas del Recatón en el estuario de Avilés, esta es la ría de Avilés, esto en el recuadro es donde estarían estas marismas del Recatón, que ya no existe. Esto que ven ahí, pues queda en la memoria y en la imagen, lógicamente, de Florentino Soria, ya no existe. ¿Qué observamos en estas marismas? Pues estas marismas, primero podemos observar que, comparándolo con la actualidad, el estado de degradación absoluta de la ría de Avilés. Es decir, de la ría de Avilés no queda casi nada, salvo una zona del Espartal y alguna zona recuperada. Todo ha sido degradado, evidentemente, por la acción humana. Está clarísimo, es una industrial,
una zona pesquera y, por lo tanto, todo lo que era utilizable por el hombre fue utilizado, como estas, lógicamente, estas áreas de la marisma, ¿no? Ya no queda nada. Entonces, es una zona totalmente antrópica, totalmente irreconocible en la actualidad. ¿Qué podemos ver en ella? Pues vemos, en primer lugar, lo que son, aquí reconocidas, las llanuras fangosas de la marisma, ¿no? Están cubiertas por los salobres, como el número 1, y luego ya en la zona, con el número 2, las plantas que había ahí, plantas típicas de marismas. Podemos reconocer como el número 2 también lo que es la salobreña o verdolaga marina, una planta típica y exclusiva de estos territorios, costeros, en los cuales, pues, la verdolaga es el elemento de mata más dominante y muy llamativos. Juntamente con ellas, ¿qué plantas hay? Una también que es muy llamativa, que es las salicornias. Hay numerosas salicornias en todos los estuarios de Asturias y de la costa cantábrica. Y en este caso, de las salicornias que había ahí, que la salicornia dolicostaquia, salicornia europea, salicornia fragilis, la que he puesto en la foto es la salicornia europea. Las salicornias se caracterizan por son unas plantas que están adaptadas a evitar que el agua salada penetre dentro. Y entonces tienen unos tallos, no tienen hojas, son unos tallos carnosos, llenos de agua no salada, que recogen de la lluvia y que la absorben para evitar algo tan nefasto para una planta como para nosotros, como es la sal marina, que es un veneno. Por lo tanto, estas plantas no tienen sal en su interior, o tienen muy poca. Se alimentan con el agua de lluvia, y ese agua de lluvia las almacenan en sus tallos carnosos, que en primavera son verdes, y cuando, en este caso de la salicornia europea, y cuando va llegando el verano, el otoño, la clorofila verde se pierde, quedan las plantaciones rojos y la planta pasa de un color verde a un color rojo, muy llamativos. Son plantas normalmente anuales. En el otoño se muere, queda seca y desaparece hasta que las nuevas semillas forman nuevas plantas. Pues estas son las típicas plantas que había en esta marisma, que ahora, evidentemente, esta marisma ya no existe. Y también, ya acercándonos hacia la costa, son los juncales, ya hacia el interior, ¿no? Los juncales de juncos marítimos, que tampoco ya existen allí, han desaparecido totalmente, ¿no? Como ven ahí. Pues estos serían el aspecto general, y ya en la zona más interior pues tendríamos nuevamente los carballedas y las saucedas con los números 4 y 5, que serían la vegetación potencial ya no de la marisma, sino de las áreas no halófilas fuera del mismo, ¿no? Y quizás el último paisaje que vamos a ver es el de 1922, de Nicanor Piñola, que es Recogiendo la manzana. Nicanor Piñola, pues ha sido un gran paisajista, y aquí se observan dos aspectos fundamentales, que es, en primer lugar, una visión de la gente en la recogida de manzana, es decir, típicamente está trabajando todos los del pueblo para la recogida de manzana, y en la parte superior, ya la casona, evidentemente, donde se encuentra, lógicamente, el yagar. Se ve ahí un carro, subida ahí un carro, donde se está llevando la manzana para depositarlo en los lagares aquí arriba, para que ahí se vaya secando. Pues bien, estos manzanales, forman esta estructura muy típica, que es lo que llamamos la pomarada. ¿Qué son las pomaradas? Las pomaradas son algo que desde el punto de vista cultural, económico, sirvió para que la zona central y oriental de Asturias, zonas bajas evidentemente, pudiera subsistir gracias a unos ecosistemas cerrados en sí mismos, que son las pomaradas, o pomaradas, da igual. ¿Y qué consiste una pomarada? La pomarada es una estructura que tiene una fase alta, que es forestal, que son los frutales, manzanos, de sidra fundamentalmente, a veces había alguno de mesa, pero son de sidra. En la base, un prado de siega y luego un ganado, vacuno. El prado de siega, con una diversidad tremenda, era pastado y segado. Pastado por el ganado 2 veces al año y segado 1, 2 o 3 veces al año.
Esa siega, esa hierba, le servía lógicamente para servir de alimento a ese ganado. Además, las deyecciones de las vacas servían como abono a los frutales. No había que abonarlas. Es decir, era todo un ecosistema cerrado que lo único que tenía que hacer el del territorio, el de la pomarada, era podar los árboles, evidentemente, y realizar la siega. Lo demás no tenía que abonar nada. Por lo tanto, unos ecosistemas que representan una forma de vida cultural, económica, paisajística y también biológica. Por eso, en el último libro que he firmado, ¿no?, y que he colaborado, que son en los 40 años de la autonomía de Asturias, hay un apartado que he hecho sobre paisajes protegidos y áreas protegidas, y termino diciendo de que se deberían proteger al menos algunas de las pomaradas que se están extinguiendo. Creo que merecen un respeto, unas formaciones que han servido para mantener a gran parte de Asturias. Y por eso sugiero la protección en Llanes, en Ribadesella o en Gijón, en cualquier sitio, de algunas de las pomaradas típicas que todavía se conservan. Son muy pocas ya, y porque representan, evidentemente, ese manejo. Bueno, sobre esto, pues, ni más ni menos, otro aspecto importante es que en el cuadro se distinguen distintos tipos de manzanas. Es decir, creo representar cultivares de manzanas de Malus doméstica, como es la coloradona, que sería de la fotografía, la blanquina, la clarina, la meana o la banquerina. Ahí, si se observan las distintas coloridades de la manzana, que va desde el rojo, rosado, amarillo, en fin, hay muchas variedades de ese cultivo. ¿Qué es lo que se hacía antes para esos cultivares, para evitar que entrase un bicho, un virus, y que acabase con toda la población? Quedasen todavía manzanas resistentes al mismo, ¿no? Era un buen sistema ese. Bien, dicho eso, vamos a finalizar ya, pasando a los floreros, dos cuadros de floreros, en los cuales el primero es de Juan de Arellano García. Estos floreros pues representan una importante diversidad de la flora. En este caso, como veis, es de aproximadamente 1600 y pico. Entonces, en estos cuadros lo primero que llama atención es que haya tanta diversidad floral, sea de donde sea. Entonces, yo he investigado un poquito y lo primero que me ha llamado la atención es que en el mismo cuadro, en el mismo florero, haya narcisos, que se ve aquí arriba, con la flechita, narciso, que ya hablaremos de ellos rápidamente, y jacintos, que están a este lado. Narcisos y jacintos que florecen en épocas absolutamente distintas. No pueden estar juntos en un florero. Eso significa que el pintor lo que hacía era, pues, hacía unos bosquejos previos en épocas distintas del año y luego pues las componía en un jarrón, evidentemente. Por lo tanto, es una interpretación paisajística o, bueno, de pintor, pero hay que tener en cuenta que esto no es la realidad. La presencia de flores de distintas épocas en el mismo jarrón no es lo mismo. Y ahí en ese jarrón, pues, nos aparecen desde las azucenas o lirios de San Juan, es decir, el Lilium candidum, que está en la zona central con el número 1, que es quizás la planta, la flor más utilizada porque indica un sinónimo de pureza. En todos los cuadros religiosos hay lirios o azucenas, y en este caso, en la zona central del cuadro, está identificado. Con el 2, tulipanes. En este caso es tulipa gesneriana, posiblemente el cultivar este Rembrandt, que es tan bonito con esas estrías rojas sobre fondo blanco. Con el número 3 tenemos ahí esas rosas, posiblemente del cultivar Rembrandt, es muy posible, muy posible. Y luego, pues, tenemos con un número, en este caso 4, esas flores colgantes que se ven aquí, a la izquierda son clematis, clemátidas o clematis alpina, muy rara, se nota que este cuadro no está hecho en España, evidentemente, porque aquí no existe esta planta. Y luego, pues, también se sorben en la zona 5, pues, jacinto, el jacinto común, Jacintus orientalis, que es muy frecuente en toda Europa, ¿no?, aunque sea de origen mediterráneo, pero bueno, se cultiva en todos los sitios. Es decir, también tenemos con el número 6 el narciso que antes comentaba, el narciso trompón o Narcissus pseudonarcissus, muy llamativo, muy florido, ¿no?
y también, como no, las peonias, ya con el número 7, que está en la parte inferior, peonia, celonia o hierba de Santana, que la peonia oficinal es una subespecie que es de la Europa occidental, que es la de frutos pequeños, microcarpa, que se ve ahí la flor con el número 7, ¿no? Bueno, y ya para terminar, en este caso ya es un bodegón de cesta de guisantes y cerezas con 2 floreros, que es de Juan van der Manen, que esto se hizo en Madrid, este cuadro, evidentemente, pero lo que destaca en él pues son una composición del bodegón en la zona central, con el 1 y el 2, ¿qué hay? Pues guisantes, Pisum sativum, ahí lo vemos, con el número 1, con el número 2, evidentemente, tenemos las cerezas en fruto, estas tan llamativas, de color rojizo, y luego, con el número 3, a la izquierda, alcachofas. Una alcachofa, y vemos la fotografía de la alcachofa en flor, luego cuando se pierde la flor se transforma en el fruto de la alcachofa, que serían las brácteas ahí clarísimas. Ya con el número 4, lógicamente son rosas, y con el número 5, en la parte inferior derecha del cuadro, tenemos manzanas, en este caso, manzana común, manzana silvestre, Malus domestica, con 3 pomos, 3 manzanas muy llamativas. De momento, con el número 6, de momento, y aparece de nuevo el Lilium candidum, con el número 6, para dar una idea de, como siempre en estos casos, de esa candidez, ¿no?, que quieren darle a los cuadros. También, con el número 8, son muy frecuentes y muy abundantes las camelias. En este caso, una camelia de flores amarillas, que no es lo más común. Hay camelias rojas, camelias blancas, camelias rojas, es decir, aquí en Asturias, en el Jardín Botánico de Gijón, tenemos pues 120 cultivares distintos, o sea que todas diferentes en cuanto a morfología de la flor y color de las flores, ¿no? Pero son cultivares, evidentemente. Y pues ya en la zona de arriba, pues tenemos con el número 9, son almendros, prunus domésticas, ahí veis la flor del almendro con las almendras. También, evidentemente, 2 claveles en la esquina con el número 10, Dianthus caryophyllus, claveles cultivados, evidentemente, no silvestres, ¿no? Y ya, esto sí que es una flor muy silvestre, que es el Lysimum cheiri, o Cholanthe cheiri, que es el alí amarillo, que ahora ya no aparece en ningún cuadro porque se dejó de utilizar ya a principios de este siglo, pero era una planta nativa de Europa que le gustaba mucho a todos los pintores por ese aspecto tan llamativo, que está ahí, es pequeñita con el número 11, ¿no?, pero que ahora, repito, no, en ningún cuadro aparece. Bueno, con esto finalizo esta sesión de pintura y le agradezco muchísimo su atención y, si os parece, queda abierto ya al diálogo. Si se quiere.